Hola Andrea, eres la primera. A ver. Hola Anita. Bueno, solo gente que conozco de momento. Ah, vale, ya empieza a haber gente. Vale. A ver. eh, Hola Geno. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver. Vale. A ver si va llegando gente y en punto, ahora mismo qué hora es. Bueno, damos un minutito, 2 minutitos de rigor. Perfecto. Espera un segundito. Vale. Se nos oye bien y todo eso, ¿no? Bueno, que hemos probado antes, pero nos decís cualquier cosa por ahí. Hola, Signar. Tengo por aquí la chuleta. Bueno, si quieres voy empezando, así no perdemos tiempo, Dale, me y que si parece no perfecto. luego, así tenemos margen que luego la gente a las 8 se tiene que ir a aplaudir y no queremos robar tiempo. Vale. Bueno, lo primero dar las gracias a todas las personas que estáis aquí esta tarde de domingo. Y yo creo que lo primero y lo más oportuno es explicar quiénes somos y por qué estamos aquí. Las personas que hemos organizado esta minga, que ahora explicaré qué es, somos de una asociación de Valladolid, una asociación juvenil que se llama Nanuki. En la actividad que estamos organizando, o sea, lo que son las mingas, viene de un concepto que nos hemos apropiado con todo el respeto, que es un concepto indígena utilizado en Colombia y en otros países, que significa una reunión de amigos o vecinos para hablar un tema comunitario y recompensándose después con una comida. Por lo tanto, cuando lo hacíamos de manera presencial, os invitábamos a comer, ahora no podemos, pero aún así os invitamos a que compartáis la merienda mientras veis esto, de manera que sea esto algo distendido y se parezca en la medida de lo posible a una conversación. El tema de hoy es qué son las monedas sociales. Hemos elegido este tema porque estábamos tanteando un poco el terreno para ver si podíamos iniciar una moneda social en Valladolid y como ahora no podemos iniciar nada, pues queríamos formarnos un poco. Para ello contamos hoy con la colaboración del Mercado Social de Madrid y con Geno como representante y como coordinadora del Mercado Social. Eh, bueno, nos van a hablar de distintos aspectos relacionados con la moneda social y también de su experiencia con la moneda ETIX. Genor, leo un poco de tu currículum por presentarte un poco. Tienes más de 10 años de experiencia, corrígeme si me equivoco, en campos como la economía social y solidaria, las alternativas monetarias, criptomonedas y temas, áreas similares. Entonces, bueno, yo soy Paola de Nanuki, soy graduada en economía, no soy economista ni mucho menos, que es otro rollo, y voy a encargarme de que esto, bueno, de que se parezca, como he dicho, lo máximo posible a una conversación, que sea algo dinámico. Me vais a perdonar si me vuelvo un poco loca entre los comentarios, seguir la chuletilla que tengo y guiar la conversación, así que bueno, que salga lo mejor posible. Y la estructura que tenemos, como sabéis, los directos no duran más de una hora, entonces voy a hablar, creo que no más de 5 o 10 minutos, os voy a lanzar un poco de chapa unidireccional y luego vamos a hacerlo con un tono más conversacional. Ya sabes, córtame Geno cuando quieras y luego al final o mientras, según, porque os invito a ir lanzando los comentarios que queráis, ir lanzando las preguntas según se os ocurran y ya vamos viendo cómo las contestamos, y mientras o al final, ¿vale? Así que bueno, no me enrollo más con las presentaciones y entro, ¿vale? A matizar. Vale. Bueno, para dar respuesta a nuestra pregunta clave, que es qué son las monedas sociales, creo que es bueno empezar con un poco de contexto económico.
y con un poco de reflexión sobre qué es la economía, ¿no? Y qué es el dinero. Si bien existe como una idea generalizada de que la economía es algo lejano y complicado de entender, si nos vamos a las definiciones más básicas, la economía se suele definir como el estudio de los medios de satisfacción de necesidades a través de unos recursos limitados. Que aquí tú me hacías el inciso de que lo mismo no son tan limitados los recursos, ¿no? Sino que se acumulan en unas manos y son más limitados para unos que para otros, podríamos decir, ¿no? Básicamente están mal repartidos, ¿no? Sí, podríamos decir. O sea, como que la definición heterodoxa de economía siempre habla de la limitación de los recursos y bueno, o sea, como que es cierto que muchos recursos están limitados, efectivamente, pero están también muy limitados no por las condiciones físicas, sino por la acumulación. Totalmente, totalmente. Vale, sí, buen matiz. Bueno, a lo largo de la historia han existido distintos sistemas económicos y formas de organización social para lograr satisfacer estas necesidades a partir de distintas maneras. También hay discordancia en cuanto a esto, sobre todo creo que con los orígenes antropológicos de los intercambios comerciales, ¿no? Pero generalmente, aunque esto daría para mucha conversación y debate, podemos decir, o solemos decir en economía, que el inicio de los intercambios comerciales está en el trueque, ¿no? Lo que siempre ha existido son intercambios, porque las personas nos damos cuenta de que tiene lógica, ¿no? Que no, al ser seres sociales, nos organicemos para intercambiar las cosas y no producir todo lo que necesitamos cada persona sola, sino que nos vamos especializando y acudimos a mercados en los que compartimos y hacemos intercambios. Seguramente podemos decir que pasamos después del trueque al dinero. Evidentemente seguro que con muchos sistemas que nos dejamos por el camino, ¿no? Y que incluso se han intentado esconder un poco o no se habla mucho de ellos, ¿no? O sea, podríamos aquí decir. Hay una buena matización que a mí en general me gusta añadirla, que se habla mucho de que el dinero como tal, las monedas acuñadas fueron una manera, o sea, fueron la evolución natural del trueque, ¿no? Cuando el trueque en realidad lo que tiene es una característica muy clara, que es un intercambio realizado en un determinado momento. Sí. O sea, tiene que ser en el mismo momento donde tú y yo nos intercambiamos una serie de bienes o servicios, digamos, más bien de bienes. Entonces, sí que es cierto que hay estudios antropológicos, el más conocido es el de David Graeber, que es antropólogo y estudia mucho pues, todo esto de los intercambios y la economía, y escribió En deuda, y En deuda cuestiona esto. Y entonces lo que él comenta es que efectivamente la economía y los intercambios están determinados por una deuda, pero una deuda que es social, no es de bienes y servicios. Es decir, de hecho, por ejemplo, en mi... Voy a bajar un poco mi micro porque no sé si lo has leído, que dicen, pero bueno. Quizás el mío también. Si te quieres subir tú, me he bajado yo un poquito. Vale. Bueno, lo que comentaba Graeber es que yo creo que mejor ahora, ¿no? Vale. Yo te digo bien, a ver si dicen algo, pero bueno. Lo que comentaba Graeber es que la economía se fundamenta en una deuda social y de hecho, por ejemplo, yo en mi pueblo todavía lo veo, que una vecina le trae a mi abuela 1 kilo de tomates, no se los paga en ese momento, no se los troca por nada en ese momento y al de 3 meses le pasan 1 kilo de patatas, ¿no? Entonces, digamos que de ahí es de donde viene la economía, de la deuda social. Por lo tanto, el trueque, las monedas no serían una evolución del trueque, sino que serían una evolución de otra cosa, porque la economía está basada en el largo plazo, no en el inmediato. Sí, total. Sí, es importante tener eso en cuenta. Vale, sí. Bueno, el dinero, sin embargo, por definición, es un medio de pago cuya función es, valga la redundancia, funcionar como una unidad de medida y como un depósito de valores, lo que es la definición de dinero, ¿no? No quiero ser demasiado técnica ni entrar mucho en esto, pero creo que es importante hacer mención al concepto de dinero fiduciario, porque incorpora un elemento muy importante que tiene que ver con las monedas sociales, que es la confianza. El dinero fiduciario, que es lo que tenemos hoy en día, creo que en la mayoría de las sociedades, por lo menos el euro funciona así, es un dinero que se sostiene por la confianza. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor del dinero
no está fijado por una cantidad de metales preciosos detrás, como sucedía cuando teníamos el patrón oro, sino que funciona o tiene valor en la medida en la que nosotras sabemos que hay mucha gente que utiliza el euro, entonces me sirve para pagar en X sitio, tiene valor para mí acumularlo, utilizarlo en general, ¿no? Entonces, como veis, el dinero, por definición, no es negativo ni lleva implícito una connotación negativa. Sin embargo, sí que tiene muchos problemas asociados que no creo que sea necesario embarrarnos a explicar demasiado ahora, porque, bueno, hace un par de días poníamos una pregunta en nuestra cuenta de Nanukino, que ponemos así preguntitas preminga para ir entrando en reflexión, y preguntábamos si el dinero corrompe, a lo que el 92% de las personas respondía que sí, que pensaban que sí. Entonces yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí partimos de esa premisa, ¿no? En que hay algo de la economía y del dinero que no nos gusta y que queremos cambiar o que no conjuga con nuestros valores. En este marco, bueno, no sé si quieres añadir algo aquí sobre el dinero fiduciario. O sea, bueno, es que es muy filosófico lo que estás planteando y muy interesante. Claro, efectivamente, los billetes en sí no valen nada, un billete de 50 es papel. Entonces, le tenemos confianza porque está respaldado por el Estado, que es uno de los grandes avalistas el gran avalista de las monedas fiduciarias, ¿no? Las monedas. Claro, el dinero corrompe habría que reflexionar si es una característica del dinero o es una característica de los seres humanos, ¿no? De las personas. Claro. Y de cómo está diseñado ese dinero también, ¿no? Claro. O sea, por eso es muy interesante, no deja de ser un medio de intercambio y precisamente al tener una serie de valores añadidos, las monedas sociales o las comunitarias, digamos que en términos generales pueden romper un poco esa barrera, ¿no? de lo que nos corrompe el dinero, digamos. Sí. Claro, en este marco, hablando de toda la filosofía que hay detrás del dinero, es donde tiene sentido empezar a hablar de estas herramientas que nos permiten darle otro sentido a la economía, incorporar ciertos elementos que la hagan más cercana, más nuestra y más social y más solidaria. Y aquí es donde podemos empezar a hablar y a desligar bien el concepto de monedas sociales. Antes de empezar a ir nombrando todos los elementos que son interesantes, voy a leer una definición que me parece oportuna, que dice que una moneda social es una moneda alternativa que coexiste con las monedas oficiales y que es iniciada por un grupo base o por la comunidad y permite crear una red colaborativa de cercanía en la que todas las personas son a su vez productoras y consumidoras, ofertantes y demandantes, dándole valor y cercanía a los intercambios económicos. Supongo que luego esta definición se ajusta dependiendo del tipo de moneda, que es lo que vas a empezar. Ahora te doy paso a que hables más de los tipos de monedas que hay, porque también es un mundo, supongo. Y antes, bueno, no sé si querías añadir tú aquí algo del currency, ¿no? Bueno, o sea, lo iba a comentar después, pero como que etimológicamente el tema de las monedas es muy interesante, sobre todo en lengua inglesa, porque el otro día también hablando con una persona que trabaja con algo similar a las criptomonedas, me comentaba, él es estadounidense y me comentaba pues esto, ¿no? De dónde viene currency, que es moneda en inglés, que no deja de ser currents, que son las corrientes, no deja de ser una manera de hacer una metáfora sobre los flujos de intercambio, ¿no? O sea, currency es que puedes ver una corriente de intercambios entre personas, entre distintos actores, ¿no? Entonces, las monedas sociales, ahora que las has definido y las has definido muy bien, permiten eso, al ser más pequeñas y más locales, en función de los distintos modelos de los que nos dotemos, lo que permiten es ver qué círculo o qué circuitos siguen. No sé si querías seguir añadiendo algo más o prefieres que me meta con las categorías. Iba a añadir simplemente un ejemplo que creo que es importante para las personas que no hayan oído nunca antes este concepto, para entender un poco cómo podría empezar a funcionar una moneda social. Y si quieres ya te doy paso a eso. Bueno, supongo que también esto difiere del tipo de moneda, del tipo de red, pero más o menos para tener un poco un concepto en la cabeza, imaginemos, bueno, creo que es importante antes entender que el hecho de que exista una moneda social no conlleva que tengamos que usar una moneda física. Aquí recuperamos el elemento confianza.
Es decir, si imaginemos que todas las personas que estamos aquí queremos iniciar una moneda, ¿no? Un grupo de moneda social. Entonces podríamos empezar de la siguiente manera. Yo, por ejemplo, en el hipotético caso de que tuviese un huerto de tomates, te podría vender a ti 1 kilo por 5 mingas, llamémoslas así. En ese momento de la transacción, yo tendría más 5 mingas y tú tendrías menos 5 mingas. No es necesario, por tanto, que haya 5 monedas, sino que esta operación se contabilice de alguna forma. Por ejemplo, en la red El Puma, que no sé si sigue en funcionamiento, pero es un documental que está en YouTube, que ya me he informado, fue lo primero que descubrí sobre monedas sociales, lo explica muy bien y os lo recomiendo. Utilizan una cartilla. Entonces, en el momento de la transacción, la persona que vende se apunta +5 y la otra persona en su cartilla se apunta -5, así queda cuantificado. De manera que nuestra mini economía siempre esté a cero. Y siempre para que cuadre va a haber gente con moneda y gente con menos moneda, ¿no? O sea, superávit y déficit, podríamos decir, ¿no? En esta situación, para conseguir moneda, lo que tendría que hacer sería producir algo y venderlo, es decir, crear valor. Y yo podría ir con mi moneda a comprarle cosas a otras personas. De esta manera el proceso se va repitiendo y así es la manera en la que se va generando riqueza y generando valor. Y si os dais cuenta, lo que sostiene la moneda es la confianza de que en un grupo concreto de gente esa moneda a mí me sirve, ¿no? Que no es más que un apalabramiento o un contrato que hacen un grupo de personas. Y lo que tiene valor, por tanto, no es la moneda en sí, sino las personas que están detrás y su capacidad de crear trabajo. Digamos que el efecto es como similar a una cadena de favores, ¿no? Pero cuantificándolo. Y nada, y incorporando elementos éticos, ¿no? O sea, justo lo que acabas de comentar es lo que comenta Reiber, que es que la economía es una cadena de favores, no es un trueque. Entonces, el Puma, que es quizás una de las más emblemáticas de los últimos años, creo que ahora está un poquito parada. O sea, el tipo de moneda que acabas de presentar es una moneda que se llama de crédito mutuo, ¿vale? Y es uno de los tipos de moneda que existen, que son monedas alternativas, porque no necesitas que haya euros dentro del sistema para que funcionen, y son monedas no respaldadas. Es decir, por una unidad monetaria que existe, no hay una unidad monetaria euro o lo que sea metido en el banco, ¿vale? Lo interesante del crédito mutuo es que tu deuda, si tú y yo intercambiamos los tomates, no es conmigo, sino que es con el colectivo, es con la comunidad. Es decir, si tú luego vas a Ángela López M, que acaba de entrar, y intercambias con ella, yo qué sé, 4 litros de cerveza, ¿vale? Tu cuenta se puede poner a cero. Es decir, esa deuda no me la tienes que pagar a mí, sino que es un intercambio en la comunidad donde toda la suma de los positivos y los negativos da cero, pero donde las deudas no son individuales, sino que efectivamente es como una cadena de favores. Este es uno de los modelos de monedas más emblemáticos, efectivamente. Vale. Que, como digo, no están respaldados y son alternativos porque no necesitan moneda euro para funcionar, ¿vale? Además, suelen ser electrónicos, aunque el Puma efectivamente lo hacía con una cartilla, porque hay un software libre que se llama el Integral CES, donde están prácticamente todo este tipo de monedas metidos, ¿vale? Integral CES. Entonces hay una comunidad de desarrolladores detrás que además te dan soporte y funciona muy bien. Y además lo que permite es intercambiar entre distintas comunidades. Es decir, si vosotras en Valladolid montáis unas mingas, una minga, y de repente vais a Estados Unidos y os encontráis con otra moneda alternativa que esté en Integral CES, podéis intercambiar ahí, ¿vale? Lo cual da como mucha escalabilidad. Por el software, ¿no? O sea, sería entre las monedas que forman parte de ese software. Que están dentro del software. Se han decidido utilizar ese software. Hay muchísimas, por ejemplo, en toda la costa de Levante en España. Hay muchas, en Cataluña también, que están metidas en Integral CES. Todas las charchas, etcétera, todas las redes alternativas están ahí, la mayoría. Vale. Luego, por ejemplo, hay otras monedas, que quizás la más emblemática es el Bristol Pound,
que lo que necesitan son monedas fiat para funcionar. Es decir, tú das 20 libras esterlinas y te dan 20 Bristol Pounds de vuelta, ¿vale? Y ahí depende, cada comunidad se pone sus reglas, es decir, este sería, bueno, luego entro en los ethics, que tenemos un apartado especial, pero digamos que si tú no tienes moneda oficial para intercambiar, tú no puedes entrar en el sistema, ¿vale? Vale. Por lo tanto, serían monedas complementarias, es decir, que lo que hacen es forzar a la economía local, porque tú eso no lo puedes gastar en un Zara, por ejemplo, solamente lo puedes aceptar en comercios locales, o sea, lo puedes usar en comercios locales y por lo tanto lo que haces es fomentar la economía local, ¿vale? Vale. Porque, Y se toma, perdona, se toma alguna, o sea, que para elegir un tipo de moneda u otra, ¿en base a qué lo eliges? O sea, ¿qué es mejor o por qué tomas una vía u otra? eso Entre depende crédito de mutuo o si respaldado. tengáis, depende de si queréis, o sea, digamos que los sistemas de crédito mutuo, el que has descrito de los tomates de +5 y -5 iniciales, son sistemas más generosos, que valoran más las cosas, menos restrictivos, porque tú no necesitas tener riqueza previa para poder entrar en el sistema, ¿vale? Y Ya. además, digamos que puedes valorar cosas, porque es la propia comunidad la que decide los bienes y servicios que puede utilizar, que en la economía convencional no se valoran, ¿vale? Porque es difícil que tú vayas, por ejemplo, en el caso del Bristol Pound, son comercios oficiales que declaran IVA, etcétera, ¿no? Sin embargo, en un crédito mutuo tú puedes no estar dada de alta y intercambiar mermeladas, ¿vale? Entonces, digamos que ofrecen más riqueza a gente que está en economías sumergidas o en economías informales, o que quiere estarlo o que quiere intercambiar cosas. Es un poco como los bancos de tiempo, ¿vale? Digamos que el Sí, sistema de crédito mutuo es un banco de tiempo, pero monetizado, con una unidad monetaria que no es tiempo, sino minga o lo que queramos llamar, ¿no? Y sin embargo, las que están respaldadas en euros o en libras esterlinas, como el caso del Bristol, necesitas tener 20 libras esterlinas para poder intercambiar por 20 Bristol Pounds, ¿vale? Entonces, esa es un vale. poco la diferencia. Lo que sí que te garantizan las respaldadas es localidad, es que siguen siendo locales. Y hay estudios que demuestran que se genera 3 veces más riqueza que en unas monedas que sí que se pueden deslocalizar. Es decir, la moneda circula 3 veces más, por lo tanto generando 3 veces más salarios, 3 veces más compras de bienes y servicios a nivel local, si se restringen a un nivel local, que si por ejemplo tú eso lo pagas al Zara, de ahí se va a la bolsa de Nueva York y en la bolsa de Nueva York digamos que ya deja de generar riqueza para ti, Claro. como Porque persona se queda, de ¿no? esa comunidad. Sí o sí se queda la moneda, o sea, Eso está sí diseñada de esa circula. manera. Y circula. Siempre Claro, circula, porque además son monedas que como no te sirven para especular con ellas, ni tiene sentido acumularlas en términos generales, lo que hacen es circular. Hay monedas también que se oxidan, que están basadas en las teorías económicas de Silvio Gesell, que es un argentino, creo que es austríaco-argentino, que lo que decía era que para que efectivamente la moneda genere riqueza, lo que tiene que hacer es intercambiarse y circular, y él lo que puso es el concepto de oxidación, que es que si te quedas la moneda más de un determinado tiempo, pierde valor. ¿Vale? vale, sí, o sea, yo sobre eso he leído, también hay algunas monedas en las que se pone un límite de moneda que tú puedes tener también, ¿no? También, efectivamente. Es algo similar. No, o sea, no es exactamente igual, ahí lo que hacen es prevenir la acumulación, en las que yo te digo lo que hacen es fomentar la circulación, prevenir la acumulación y en las que yo te digo es fomentar la circulación. Porque si Vale, yo tengo una moneda, el X, que es una que estaba en Bilbao, no sé si todavía sigue, digamos que lo que tenían eran unas pegatinas que te iban poniendo si las ibas teniendo más de X tiempo. Y entonces, de pasar de ser equivalente a 1 euro, eran equivalentes a 90 céntimos. Entonces, lo prioritario era moverlo entre todas para que eso no perdiera valor. Entonces, circula ya. más y genera más riqueza. Sí, sí.
Vale, sí, Entonces, esto te tiene que ver con los elementos, ¿no? Que serían así, podríamos decir, definitorios de las eso monedas es. sociales, que es, bueno, mientras las monedas oficiales se podría decir que fomentan la acumulación, las monedas sociales están diseñadas para fomentar la colaboración y el apoyo mutuo, ¿no? Eso es. Luego, depende también un poco de cuáles son los fines que tenga la comunidad. Por ejemplo, hay monedas que están respaldadas en energía solar. Tú generas monedas, o sea, la acuñación de moneda, tú pones las reglas que quieras. Entonces, si por ejemplo sois una comunidad que queréis fomentar las energías renovables y te pones unas placas, por cada kilovatio que generas puedes generar tantas unidades monetarias que luego te sirven para intercambiar en una determinada comunidad, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eh, Nosotros en el mercado social lo que queremos es fomentar los intercambios dentro de la red. Entonces, lo que hemos hecho es una moneda de descuentos entre nosotras. De tal manera que se genera moneda cada vez que tú realizas una compra dentro, que funciona a forma de descuento en la siguiente compra que tú haces, de tal manera que nos sale mejor, digamos, intercambiar entre las entidades que estamos dentro o en los consumidores que estamos dentro. Y así fomentamos la riqueza de la red. Hay otras monedas, por ejemplo, que es de un sistema de crédito entre pymes, entre pequeñas empresas, como es el Sardex, que funciona en Cerdeña. O sea, hay multitud de modelos en los que podemos basarnos, además, porque es que hay muchísimas monedas a nivel global. Una, por ejemplo, de las más emblemáticas es el Vogel, que ya no existe. Fue después del crack del 29 y se creó en Austria, y estaba fomentada por el ayuntamiento. Entonces, ¿qué pasaba? Comentar. Faltaba muchísima liquidez dentro del sistema, no había marcos en aquel momento, ¿no? Perdona, francos austriacos, marcos austriacos, no me acuerdo cuál era. Entonces, lo que hizo el alcalde fue utilizar el Vogel, crear su propia moneda. Entonces, lo que hacía era generar trabajo público, es decir, arreglar aceras, limpiar fachadas, etcétera, y pagaba a la gente en la moneda creada por el propio ayuntamiento. Lo que hizo que el paro de esta pequeña comunidad se redujera hasta una cuarta parte respecto del resto de las comunidades cercanas, de los municipios cercanos. Y superaron el crack del 29, que fue una gran crisis a nivel mundial, de una manera mucho más resiliente que el resto de las Ujú. zonas. Entonces es cómo meter liquidez a los sistemas, sobre todo cuando los sistemas fallan, ¿no? O sea, Sí, ¿no? O sea, de hecho, yo he leído que son contracíclicas, ¿no? eso Se es, puede decir. eso es. Vamos, que ahora nos vendría de perlas. El empezar, o sea, es muy interesante, claro, el empezar a generar tus propias herramientas de intercambio cuando las de los estados fallan, porque nos autoorganizamos y nos autogestionamos, es desde luego una de las formas de organización social desde mi punto de vista más exitosas. Por eso, de hecho, en Argentina, cuando se produjo el corralito, surgieron tantísimos sistemas de trueque, cientos, porque al final la gente lo que hizo es, bueno, el sistema Estado me falla, me lo monto yo por mi cuenta, ¿no? Ya, ya, Eso ya. ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Sí, sí, total. Sí, bueno, otros elementos es que estamos nombrándolos todos, que tenemos aquí apuntados sobre que definirían a las monedas son eso, comunidad, participación ciudadana. Otra, bueno, no especulación, lo que hemos mencionado antes, ¿no? Que es una moneda que no se fuga, que se queda y que está demostrado, hay estudios que lo avalan. Y una pregunta, normalmente suele haber un límite de moneda, bueno, esto lo has dicho antes que a veces sí, ¿no? Pero depende de la red. El límite, o siempre está como requisito que haya un máximo de moneda que tú puedes tener, o te fías de la voluntad de las personas que forman parte de la red. ¿Te refieres a un límite de moneda que pueda tener alguien dentro de su monedero o en el Sí, flujo de la red? me refería a o sea, a alguien. Los Bueno, sistemas ambas de me parecen crédito mutuo interesantes, pero... suelen tener limitaciones. Suelen tener limitaciones también de endeudamiento. Es decir, los sistemas de crédito mutuo, me voy a echar un poco para atrás porque justo está saliendo el sol y me está dando mucho en la cara, ¿no? Me veis un poco Sí, un con poco, una la verdad. maldición. ¿Qué pasa? O sea, el ser locales y comunitarias depende de los bienes y servicios que se reparten en la comunidad. Por ejemplo,
Una de las que a mí me gusta mucho y que conozco es la moneda Palmas del Banco Palmas, ¿no? Esta surgió es en la zona de Fortaleza, que es noreste de Brasil, ¿vale? Comunidad de pescadores tradicional que viven de la pesca del mar, etcétera. Y de repente empieza en los 70 la especulación en Brasil, las playas brasileiras y los turistas, ¿no? Entonces, hay una compra masiva de tierras de la zona de la costa de Fortaleza y las comunidades de pescadores son empujadas hacia el interior dejándoles sin medios. ¿Qué pasa? Pues empiezan a montar favela, ¿no? El barrio. Que todavía el distrito Palmeiras, que a fecha de hoy existe. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero, los vecinos empiezan a organizar porque no tienen servicios de ningún tipo, hay muchísima delincuencia, etc. Se empiezan a organizar y montan un sistema de trueque. Después del sistema de trueque, montan un sistema de trueque monetizado, es decir, un poco lo que estábamos hablando ahora. Y después de eso se montan un banco, ¿vale? Un banco popular, un banco propio. Y ese banco propio decide montar una moneda, que es la moneda Palmas, y el banco lo que hace es dar crédito en Palmas, ¿vale? Solamente da crédito para el consumo, para personas individuales, en Palmas. Entonces hicieron un estudio de compra antes y después de la instalación de la moneda social, cuando en el 98 tenían si no recuerdo mal, un 98% de mortalidad del comercio local que se montaba dentro del distrito, y si no recuerdo mal también, en torno a un 90% de compras fuera. Es decir, la gente se iba a Fortaleza a comprar todo. Claro, estas dos variables están íntimamente relacionadas. Como la gente se va fuera a comprar, mis negocios locales se hunden, ¿vale? Cuando lanzaron la moneda Palmas y daban crédito para el consumo en moneda Palmas, estas variables se dieron la vuelta. La gente empezó a comprar dentro del comercio local, porque efectivamente con las palmas solo podían comprar eso, y empezó a haber muchísima menos mortalidad del comercio local. No obstante, y aquí respondo a tu pregunta, había un punto negro dentro del sistema, que era la gasolinera. No hay manera de tener petróleo, de tener gasolina de una manera local. Entonces, todo el mundo sí que necesitaba petróleo, necesitaba gas, y esta gasolinera era un agujero negro, ¿vale? Que se ponía muchísimo en positivo, ¿vale? Todo el mundo le iba con las palmas, 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 y de repente ellos no tenían dónde darle salida porque no podían comprar gasolina en palmas. Entonces, lo que se suele hacer es poner un límite en positivo y poner un límite en negativo. ¿En negativo por qué? Porque significa que tú hay algo, si te pones muy, muy en negativo, estás siendo un agujero negro. ¿Por qué? Porque hay algo que tú no vas a poder adquirir dentro de la red, que es lo que te hace ponerte en negativo. Y por el otro lado habrá algo muy, muy en positivo, porque recordemos que los sistemas de crédito mutuo tienden siempre a cero, son cero. Habrá algo muy, muy, muy en positivo por otro lado, que es aquella persona cuyos bienes necesarios no se encuentran dentro de la red, ¿vale? Vale, o sea, tener algo negativo sí incentiva que tengas que producir dentro de esa red, ¿no? Si tú estás muy en negativo, significa que tienes que adquirir bienes y servicios dentro de la red de tal manera que tú recibes monedas y vas balanceando. Y si estás muy en positivo, lo que tienes que hacer es tener bienes y servicios, o sea, adquirir bienes y servicios dentro de la red para bajar el saldo, ¿no? O sea, lo que hacía por lo que se hizo fue para que la petrolera no acumulase, sino que diese bienes, o sea, no acumulase moneda. El problema es que ahí había un punto negro, no lo podían hacer porque es que era gas. Entonces, bueno, pero de todas maneras, perdona, a ver, en otros tipos de, o sea, me refiero que tú funciones con moneda oficial y moneda social, hace que estés ahorrando moneda oficial para esas cosas que no puedes consumir con la moneda social, ¿no? Eso es. O sea, los dos lados. Crédito mutuo como economía pura. Ya. ¿Vale? Claro, sí. Entonces, pero normalmente coexisten, el hecho de que coexistan hace que lo que antes que ahorres, ¿no? Claro, eso lo que hace es que tú al final, o sea, utilizando moneda social en crédito mutuo, al final lo que tú tienes es
que para tus bienes y servicios de primera necesidad, por ejemplo, utilizas moneda social de tal manera que tienes más liquidez en euros para otras compras que no puedes adquirir en moneda social. Claro, a eso me refería, sí, sí, total. Eso es. Entonces, generalmente lo que se hacen es encontrar vías de escape para aquellas productoras de bienes y servicios que no pueden adquirirlos dentro de la red. Es decir, lo que hacía el Banco Palmas en el caso de la gasolinera era permitirle cambiar a moneda oficial, ¿vale? Sin embargo, el resto no, porque el resto, por ejemplo, zapaterías, pues bueno, el zapatero luego utilizaba para comprar fruta, carne, pescado, verduras, ropa, porque sí que había tiendas locales dentro del distrito de Palmeiras que permitían el uso de palmas. ¿Vale? Entonces, esta es un poco la lógica. Hay unos vídeos muy interesantes que ha hecho el Banc La Pesa, que los podéis encontrar además dentro del... O sea, hemos escrito un post recientemente en el Mercado Social de Madrid, donde bien hay unos modelos matemáticos que se ven lo contracíclico de las monedas sociales, ¿vale? Donde de repente escasea, la situación que vamos a encontrar ahora probablemente es que escasea la liquidez de las monedas oficiales dentro de la economía, entonces metiendo una alternativa donde todos podemos intercambiar porque todos asumimos que eso es bueno, pero que no es necesario, intercambiamos bienes y servicios, pero no es necesario tener el sistema monetario oficial, lo que hace es generar riqueza. Porque Mira, ponen por aquí una primera pregunta que, vamos, que es como un poco una duda, por eso lo hago mención ahora. Dale. Pero también tienes que dedicar tiempo a producir lo que vendes en moneda social, ¿no? Es complicado pensar en el ahorro. No entiendo lo de producir moneda social. ¿A qué te refieres? También que a producir lo que vendes en moneda social. O sea, yo creo que se refiere a que, bueno, yo no lo veo un problema porque lo veo como aparte. O sea, no sé si se refiere a que a lo mejor tú adoptas un trabajo nuevo, ¿no? No sé si lo puedes matizar, Miguel, y dejas de pensar en ahorrar. No sé. No entiendo muy bien la pregunta, pero bueno. No es complicado pensar en el ahorro, pero como hemos dicho al principio, las monedas sociales, o sea, el ahorro es una manera de acumulación, no es especulación, no es gran acumulación, pero es no gastar aquello que sí tienes, ¿no? Entonces, como hemos dicho al principio, las monedas sociales lo que hacen es generar riqueza porque están basadas en la circulación. ¿Vale? Claro. Cuanto una unidad monetaria circula más, es por lo que decides de que se ahorre en moneda oficial, comenta. Claro, tú mientras tengas una unidad monetaria alternativa puedes ahorrar en moneda fiat, efectivamente, porque lo que tiene sentido de las monedas sociales es que circulan. ¿Por qué? Es que circulen. ¿Por qué? Porque generan más riqueza. El intercambio es lo que genera que yo tenga sala, o sea, lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el coronavirus, bares, restaurantes, etcétera, cerrados. Como yo no puedo ir, la gente del restaurante, del bar, etcétera, no puede cobrar un salario, por lo tanto, va a dejar de meter gasto, por lo tanto, ¿no? O sea, es como una circulación negativa, digamos, una no circulación, y las monedas sociales, como no tiene sentido acumularlas, lo que hace es fomentar una circulación, efectivamente. Entonces, claro, no generas ahorro, no te va a dar para comprarte una casa en moneda social, al no ser que vendas, ¿no? Una casa, o sea, tengas una grandísima acumulación de las mismas que puede ocurrir y además tengas un proveedor de casas dentro de la red, lo cual por ahora es bastante difícil. Estamos hablando de pequeñas economías. Claro, él se refiere a que lo que ahorras en monedas, por un lado, de moneda oficial, lo estás invirtiendo de alguna manera, pero yo creo que no van por ahí los tiros porque, bueno, yo no sé si me quedo en redes así más sencillas, pero yo pienso que tú ahorras sin pensarlo, porque realmente estás creando valor de la nada, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor no tienen sentido en el mercado, que como puede ser cocinar algo, ¿no? Esa actividad la estás dando un valor y te permite conseguir otras cosas, que a lo mejor esas cosas... O sea, por ejemplo, Paola, si piensas en el Sardex, que el Sardex es una red
un poco similar a los créditos mutuos de los que estamos hablando, pero solo entre monedas. Es un B2B, business to business. ¿Vale? Entonces, lo que hace el Sardex es darse crédito. Entonces, al ser solo business to business, lo que hacen efectivamente las empresas es ahorrar en euros. Pero no hace falta pensar en redes sencillas. Simplemente lo que hace falta pensar es en qué bienes y servicios necesita una red concreta. Si somos de personas de un barrio que lo que necesitamos son comida, por ejemplo, será fantástico si tú haces mermeladas. Pero si estamos hablando de una red de business, de empresas, lo que van a necesitar son sistemas contables, lo que van a necesitar es software, lo que van a necesitar son páginas web, lo que van a necesitar son proveedores, ¿no? A lo mejor camioneros, y lo que tienen que hacer es transportar mercancías. Entonces, este tipo de cosas, o sea, digamos que tu red o tus bienes y servicios son complejos o no en función de la red que tú te hayas montado. Claro, ¿vale? Claro, Entonces, total. lo que hacen ellos es darse crédito y luego lo que hacen es utilizar ese crédito para consumir bienes y servicios dentro de esa red. Y esa red lo que hace es ofrecer bienes y servicios para empresas. ¿Vale? Vale. Y han alcanzado una altura de vuelo, se suele llamar, interesante, porque hay muchas empresas dentro ya. Muchas. Y luego, por ejemplo, hay otro banco también que funciona con una moneda alternativa, que es el BIR, que está en Suiza. El BIR, que lleva muchos años también, mueven millones. Y eso que puede tener un alcance. en moneda alternativa. No social, en este caso, pero es moneda alternativa. Claro. Yo es que como me voy siempre a modelos así sencillos, ¿no? En los que pueda, me imagino como para cubrir necesidades más básicas, tipo alimentación, tal. En ese sentido creo que es cuando yo me refería a que ahorras sin pensarlo, porque si yo en vez de cocinar para mí cocino un poco más, estoy generando un valor que voy a poder intercambiar por otras cosas cuando antes necesitaba dinero oficial para hacerlo. Ahora estoy creando yo con mi trabajo el valor y ese dinero oficial pues me lo dejo para cosas que solo son necesarias, que solo puedo adquirir en el mercado oficial, como farmacia o lo que has dicho, gasolina, bienes que no son susceptibles a lo mejor o tan sencillos en una red más familiar, más vecinal, ¿no? Eso es, Podríamos quizás, decir. muchas veces las comunidades de monedas sociales se frustran, nos ha pasado también en el mercado social, porque no hay una frecuencia de intercambio lo suficientemente interesante como para decir que esto funciona, ¿no? Cuando en realidad generalmente no es un problema de la moneda, sino que es un problema de la comunidad y de la diversidad de bienes y servicios que se intercambian en la misma. Vale. Porque, bueno, no sé si podemos ir entrando ya en el tema de los ethics, pero a mí me interesa qué tipo de bienes y servicios se mueven, por ejemplo, en ethics. En ethics, vale. O sea, te iba a decir que eso depende de cada comunidad, claro. Sí, en ethics, por ejemplo. Los ethics lo que tienen... Además que esto va vinculado, perdona, con una pregunta que nos han soltado por aquí, que es que cómo está funcionando y cómo podría funcionar el ethics, bueno, el Mercado Social de Madrid, en el contexto de crisis y ayudarnos a las entidades. Esta es una entidad que se acaba de hacer nueva del mercado social. Vale. Nosaltres Yoga. O sea, lo primero voy a explicar es cómo funcionan los ethics, que es que tiene un modelo mixto. Tiene por un lado este tema que decimos de intercambio de más cero menos cero, ¿vale? Es un sistema de crédito mutuo, ¿bien? Donde yo, por ejemplo, como consumidora, como persona final, voy a comprar a EcoEco, que también la veo que está por aquí, y yo le compro una crema EcoEco, ¿vale? Que es de cosmética consciente. Y entonces, EcoEco lo que hace es, si me ha costado 30 euros mi compra, me da un porcentaje en ethics, ¿vale? Pongamos 3 ethics en mi monedero. De tal manera una pregunta, porque creo que es buena hora para entenderlo. ¿Ethics equivale a cuántos euros? Un ethic. Uno. Eso es así, vale. ¿Eso casi siempre se fija un cambio así o depende? Casi siempre se fija un cambio fácil. Vale. Pero los de crédito mutuo, por ejemplo, no tienen por qué haber cambio, por lo tanto no es necesario poner una equivalencia. Pero bueno, o sea, es interesante poner una equivalencia para saber lo que cobras por los tomates, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, yo me refería porque a veces en algunas ocasiones lo mismo, si tú consideras que tu trabajo no está siendo pagado justo en el mercado oficial, puedes ponerle un precio más alto, ¿no?
Claro, eso es. Y O si sea, todo el mundo lo hace así, al final el cambio es distinto. en los créditos mutuos, la canica, por ejemplo, que es uno que está aquí, es una hora de trabajo 10 euros. O sea, 10 canicas, perdona, equivalente a Vale. 10 euros. Seas cirujano o limpias alfombras. El principio de igualar la dignidad y las condiciones de vida de la gente, eliminando clases sociales, digamos, ¿no? Dentro Claro, de... ese es otro elemento que Claro. yo considero que dependerá también a lo mejor no está tan presente en todas las redes, pero que es esto del trabajo justo, ¿no? Y del o empoderamiento y la autoestima, que tú decides a qué dedicas tu tiempo, tu trabajo, y no tiene por qué ser tu empleo oficial, ¿no? Ni mucho menos, sino cosas O sea, sí, que tú estoy de consideras un acuerdo. trabajo. Es así, pero bueno, tampoco podemos ser ingenuos. Es decir, intentamos abolir las clases sociales dentro de nuestro sistema, Ujú. pero vas a vivir fuera y probablemente una persona que realiza limpiezas del hogar esté más valorada dentro de la comunidad y sus servicios sean más demandados que una persona que es cirujana, que no va a poder ofrecer dentro de la comunidad ese Ya. servicio, ¿no? Que eso Sí, también sí, es sí. igualador. O sea, es como Me refería, por ejemplo, que no sé si ocurre en Ethics o en otras redes, que a lo mejor le puedes dar un valor al trabajo de los cuidados que en el sistema no está valorado y no tiene un valor monetario. Me refería a ese tipo de cosas. Sí, sí. O a lo mejor algo que si yo, por ejemplo, estoy estudiando o mi trabajo me parece una mierda o lo que sea y mi pasión es algo que no puedo dedicar tiempo completo, que no consigo monetizarlo en el mercado real, en esta red sí lo puedo conseguir, ¿no? Si encuentras a alguien que quiera adquirir tu bien o tu Claro, servicio. siempre y cuando, eso Esta es sí. la historia. O sea que el tema de, como decía, la diversidad de servicios que encuentres dentro, pero también la cantidad de personas que tengas dentro de una comunidad, es lo que te va a garantizar que determinados bienes y servicios se compren, ¿no? O sea, Claro, sí, la sí, sí. cantidad de vuelo que se necesita, dependiendo de qué tipo de comunidades, es importante. Pero a lo mejor incluso es más sencillo, ¿no? Porque quiero decir, a lo mejor a muchas personas piensan que lo ecológico es más caro, ¿no? Y a través de esta moneda incentivas más Por ejemplo, comprar eso es lo ciertas que pasa un cosas. poco en el mercado social, ¿no? O sea, como te decía, yo voy a Vale, Ecoeco, sí. nos ponemos en +3 y -3, Sí. ¿vale? Pero yo estoy en +3 porque he hecho la compra y le he metido o Ethics o euros a Ecoeco, ¿vale? Yo con esos +3 luego puedo ir a Salto de Mata, que es otra de las entidades que tenemos, que es una tiendita agroecológica y de proximidad, y comprarme unos tomates ecológicos utilizando mis 3 Ethics de tal manera que en lugar de ser 30 euros son 27 euros. Entonces, Sí. digamos que ahí ya tengo un sistema de ahorro en moneda fiat, efectivamente, porque simplemente por el hecho de consumir dentro del mercado social me estoy bonificando en Ethics que suponen un descuento en mi siguiente compra. Pero los Ethics, precisamente porque no somos tan diversos en bienes y servicios, sí permiten el cambio a las entidades. Es decir, Ecoeco, que está aquí, lo que hace es comprar flores para poder hacer ella sus cremas, sus jabones, etc. Nosotros dentro del mercado social no tenemos un proveedor de flores, ¿vale? Entonces, a las entidades, si de repente se encuentran con una cantidad de Ethics muy importante, porque ha habido mucha gente que le ha pagado a Ecoeco las cremas en Ethics, sí que se les permite el cambio. ¿Vale? Entonces, el mercado Vale. social en su caja tiene que tener una liquidez suficiente en euros. Por lo tanto, lo que tenemos es un sistema mixto. Es decir, yo o Ecoeco puede ir y poner 100 euros y decir, dame 100 Ethics. De tal manera que esos euros luego nosotros, como mercado social, los podemos utilizar en caso de que alguno de los proveedores pidan cambio. Vale, vale. O sea, una empresa se puede dedicar a la distribución de más bienes que a lo mejor no están en la red, ¿no? Y para eso es un poco. Claro, es para no hacerles agujeros. Es decir, de repente tienen 1000 Ethics, imagínate, Sí. pero esos 1000 Ethics, esas 1000 unidades monetarias, lo necesitan para adquirir un bien o servicio que no tienen en la red. Entonces, como para evitar hacerles un agujero con los Ethics, lo que se hace es que lo puedan cambiar. ¿Vale? No obstante, sí Vale. que animamos en general, hay casos en los que no puede ser, pero sí animamos en general a que las entidades hagan una revisión, les ayudamos de hecho, a una revisión de quién es su lista de proveedores y
los cambian al mercado social, porque así es como generamos riqueza dentro de la red, porque tenemos un sistema de descuentos y bonificaciones entre nosotros mismos, lo que hace más ventajoso el intercambiar dentro de la red de la economía social y solidaria. ¿Y cuántas personas o entidades, bueno, entre entidades y personas ahora mismo hay? Tenemos unas 200 entidades. Y las personas también pueden producir, ¿no? No. No. Ah, vale. Vale. No, porque, o sea, como que aquí sí que hubo un debate, yo no llegué en los inicios de la moneda. Yo estoy ahora, pero no llegué en los inicios de la moneda. Pero sí que es cierto que hubo un debate porque, o sea, digamos que es una red de entidades formales que están registradas. Entonces, si yo de repente me pongo a dar clases de inglés, sin pagar impuestos ni nada, digamos que estoy haciendo un poco de competencia fea a aquellas entidades que sí que lo hacen. Claro. ¿No? Claro, o sea, no se podría mezclar en una red, o sea, debería ser, ¿no? En teoría, y supongo que la mayoría funcionan así, o una red en la que todos sean personas o una en la que sean entidades las que producen. No, o sea, las reglas son un poco las que quieras. Por ejemplo, en la canica... Bueno, ya. Claro, en la canica, por ejemplo, había personas que hacían mermeladas, por un lado, y por otro lado teníamos un cabrero que nos traía queso ecológico de cabra. Entonces, bueno, pues cada comunidad, digamos, que se dota de sus reglas, que es, o sea, que además suelen ser cambiantes. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros en el mercado social antes, la moneda anterior se llamaba boniatos, que es exactamente igual que los ETICs, no lo hemos cambiado para nada. Digamos que los ETICs tienen unas herramientas más sencillas, más tal, y le cambiamos de nombre porque muchísima gente dijo que boniatos no le gustaba y sin más, le dimos una vuelta. Pero la única norma que sí que hemos cambiado es que antes podían utilizar los ETICs personas, el mercado social es una cooperativa, y tú para ser cooperativista tienes que pagar una cuota anual y un capital social inicial, que luego se te devuelve. Pero antes, por ejemplo, los boniatos los podía utilizar cualquiera, ¿vale? Cualquier persona. Entonces, al final era un poco en detrimento de aquellas personas que sí que habíamos decidido formalmente formar parte de la cooperativa, ¿vale? Ya. Sí, o sea, los distintos tipos dan un poco de menos formal a más formal, se podría decir. Eso es, o sea, la comunidad lo que hace es dotarse de las reglas que quiera. Sí, ponen por aquí, importante crear un sentimiento de comunidad al que pertenecen varias entidades y grupos de consumidoras. Preguntan también si suelen estar abiertos, claro, a los pequeños comercios de este tipo de moneda, principalmente, ¿no? De hecho, es el foco principal. O pequeños productores, pequeños comercios. Y en realidad no nos queda mucho tiempo, se me ha pasado el tiempo volando, no sé a ti. Nos quedan como unos 5 minutitos, así que si quieres podemos hacer como una... No sé si quieres añadir algo más sobre Ethics, algo que te parezca importante y destacar así elementos. Que si la gente tiene dudas y tal, que pregunte. Sí, total. Lo digo porque como no han puesto durante, a lo mejor o hemos sido muy claras o no. Pueden ser los dos extremos. Pero bueno, yo creo que es importante, bueno, si a alguien le interesa iniciar algo de esto, que a lo mejor hay redes más complejas y más sofisticadas, pero de hecho a mí lo que me llamaba la atención es empezar como que puedes empezar realmente sin ningún tipo de dinero oficial, simplemente a crear valor, y lo sencillo que es crear valor de la nada con tu esfuerzo de trabajo siempre que haya alguien que te lo quiera valorar. O sea, es muy curioso porque o sea, hay dos grandes miedos en este tipo de cosas. Cuando de repente te planteas el montar una moneda, que es, yo te puedo ofrecer a la red, porque estamos muy acostumbradas a pensar que aquello que se valora es aquello que viene monetizado en el mercado. Entonces, digamos que hay un ejercicio individual y colectivo ahí de pensar qué son aquellas cosas que podemos necesitar y que podemos ofrecer. Yo cuando pienso en mí misma, pienso en que puedo ofrecer aquellas cosas que son las que ahora me permiten encontrar un trabajo, por ejemplo. Sin embargo, cuando ya tienes que poner en juego otro tipo de cosas dentro de una red de intercambio, puedo poner muchísimas más que de primeras no me vienen a la cabeza porque nunca me he tenido que ver en la tesitura de pensar en qué valores tengo.
y que puedo, Ujú. ¿no? Como pensar en positivo, en una situación de abundancia y no de carencia, que es generalmente en la que nos pone el mercado, incluso Total. filosóficamente, ¿no? Incluso mentalmente. Iba a decir otra cosa y se me ha ido. Bueno, ya me vendrá. Y luego, bueno, así, algunos elementos de los que, bueno, supongo que hemos hablado, pero no los hemos puesto el nombre, que yo creo que son importantes, bueno, la dignificación de las tareas, ¿no? A mí me ha gustado mucho el ejemplo que has dado de la canica, de que el valor de un cirujano vale el mismo que el de un barrendero dentro de esa red. Es como poner tus reglas Esos y son los crear tu bancos de mini tiempo. economía. Son los bancos de tiempo. Una hora de curro es una hora de curro, sea de quien sea. Mira, ponen que Andrea, no me ha quedado muy claro cómo pueden cambiarse ethics a euros. Eso es solamente para de Ethics a euros es solamente para las entidades. Entonces, las entidades tienen que mandar un mail a la banca central y decir, oye, que tengo 200 Ethics en mi monedero y quiero cambiar. Y entonces... La banca central vuestra. El mercado social. De ethics, vale. Claro, entonces le ponemos el saldo a cero, ¿vale? Y Si le está doy. 200 en positivo, lo que tiene que hacer es que nosotros les demos 200 euros y ya está, y le ponemos el saldo a cero. Vale, vale. Es simplemente como un cambio de dólar a euro, es un intercambio de monedas, ya está. Sí, sencillo. Ok. Vale, bueno, pues yo... Aquí, si se pasa los 60 minutos, sí, no se puede compartir. lo acabo de leer por eso, no sé si hemos empezado al 57, una cosa así. Así que, bueno, destacar yo creo esos elementos, ¿no? Que es una oportunidad, yo creo que puedes empezar de manera sencilla, más o menos formal, y que yo creo que para lo que viene también es muy importante y que a mí lo que me gusta también que puede ser como hilo conductor de crear una red de colaboración en general, porque son favores y de participación ciudadana, ¿no? Y de gente a la que le interesa cambiar un poco las cosas desde lo más tangible, que es la economía, al fin y al cabo. Podríamos. Economía real, sí. Eso es. Totalmente. Y los valores que tienen que estar implícitos, pues la confianza, el respeto a los otros, la responsabilidad tanto individual como colectiva, ¿no? También de esto de que lo que decías antes, de la deuda con todos, con la comunidad, ¿no? Vale, pues si te parece, bueno, pues muchísimas gracias a todas. Espero que haya quedado más o menos claro. Y bueno, yo creo que es un tema para mucho. A lo mejor podemos en otro momento, uy, que escribo aquí algo, hacer una Minga 2 o algo así. O bueno, iniciar una moneda cuando todo esto acabe. Cuando queráis. Así que, vale, pues muchísimas gracias, Geno. Venga, pues muchísimas gracias a vosotras. Bueno, gracias. Adiós. Apao aquí. Chao. Chao.